Buenas noches, hermanos, seamos todos bienvenidos y bendecidos en esta noche. Hoy quiero tocar un tema muy importante, el cual le he puesto como título Hombres y Mujeres de Guerra. Es el título de nuestro sermón el día de hoy y nuestro tema principal es tú y yo somos portadores. El mundo está en crisis y tú y yo somos portadores. ¿Portadores de qué? De buenas noticias, de noticias que traerán salvación a aquel que lo necesita. Estos días tuve una experiencia que marcó mi vida, la cual fue ver que, estaba esperando a mi papá en un lugar porque estaba próximo a pensionarse y no me dejaron ingresar al lugar debido a los temas de la pandemia. Me quedé afuera y en un momento vi pasar una familia compuesta por un hombre y sus dos hijos. Llevaban su hijo menor y yo solamente los vi de reojo porque mi mirada puesta era en mi papá, que no se fuera a perder. Cuando noté algo particular es que cerca de donde yo estaba había un puesto de empanadas y el señor solamente pasó con sus hijos y volteó a mirar al del vendedor y le dijo que si le regalaba una empanada. El señor los llamó, él siguió caminando y el señor los llamó y le regaló la empanada. La empanada, iban 3 personas, iba el papá, un muchacho como de 12 años y un niño como de 4 o 3 añitos. Y la empanada el papá la tomó y se la dio al más pequeño. Yo me preguntaba por qué no la compartieron, por qué no la repartieron en 3 pedazos. Pero el Señor me hacía sentir que se la habían dado al más pequeño porque el más pequeño era el más débil, el que necesitaba fortalecerse. Y creo en este momento y estoy segura que debemos fortalecernos los unos a los otros. Quiero que nosotros entendamos en esta noche que somos portadores de buenas noticias, aunque nuestro entorno sigue siendo pésimo y tal vez nos hemos estado acostumbrando a él, tal vez ya no vemos escandaloso las cifras de muertos, ni de los contagiados, ni de las personas que mueren a nuestro alrededor, porque nos hemos acostumbrado a esta situación. No podemos ser parte de nuestro entorno, no podemos ser como ese camaleón que se camufla y pasa desapercibido. Tú y yo somos diferentes, tú y yo debemos ser portadores de buenas noticias. La vacuna es simplemente algo para frenar tal vez la epidemia, pero tú y yo no somos parte de esa vacuna, nosotros somos la cura para este mundo que necesita de Cristo, la cura para la enfermedad, la cura para la angustia es Jesucristo y tú y yo somos portadores de esas buenas noticias. Vamos a ir a la palabra allí, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 23 al 24, dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo y él los sanaba a todos. Cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios o eran epilépticos o paralíticos. El Señor era portador de buenas noticias, era portador de esperanza, de cosas diferentes. Al Señor no le importaba la enfermedad que fuera, el Señor no se detenía a decir, no, es que la enfermedad está muy avanzada, tal vez como en este momento, no hay UCI para ellos, no hay solución para esa enfermedad, no. Solamente Jesús sanaba y restauraba al que estaba con esas dolencias, con esa enfermedad. Tú y yo debemos ser portadores de buenas noticias. Son tiempos difíciles y no podemos caer en el vacío que caen los demás o estar camuflados en nuestro entorno y pensar cosas negativas. Por lo contrario, tú y yo podemos llevar esperanza a aquel que lo necesita. La gente está necesitada de esas buenas noticias de salvación, pero tal vez nos hemos acostumbrado a nuestro entorno. Algo que el Señor me recalcaba durante estos días era por qué a él más pequeño se le había dado la empanada. Yo decía, pero ¿por qué no la repartieron? Pero sí, el más débil es el que necesita fortalecerse. Tal vez tú y yo estamos fortalecidos en el Señor porque le conocemos y albergamos la esperanza de que todas las cosas van a cambiar, de que Él traerá sanidad sobre nuestros cuerpos, que Él nos restaurará, que Él nos levantará, que Él saciará nuestras necesidades. Pero el mundo está deseoso de escuchar esas buenas noticias. El mundo está siendo bombardeado por malas noticias día a día, por
los vecinos, por la televisión, por cada medio de comunicación se está llevando a cabo no sé cómo decirlo, bueno, esta campaña de terror, pero tú y yo tenemos la capacidad de cambiar el entorno de las personas, podemos llevar esperanza a las casas. Algo que ocurría en la antigüedad era que se enviaba un mensajero para llevar las buenas noticias a los pueblos. El rey enviaba el mensaje y no tardaban tal vez un día, a veces era largos días de camino y a veces tocaba a pie, a veces en caballo, pero los mensajeros eran los encargados de llevar esas buenas noticias. Tú y yo somos los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación, de llevar esperanza al necesitado. Vamos a continuar leyendo allí en Mateo capítulo 9, versículo 35. Amén. Como título dice así: la necesidad de obreros. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. El Señor es nuestro buen pastor. El Señor es la salida a nuestra situación. No quiere decir que Jesús sanaba a todos de la misma manera, con todos fue diferente, la situación fue diferente. Tal vez Dios no solamente pueda traer a nosotros una sanidad física, sino esa sanidad espiritual, esa paz. Con Dios a nuestro lado podemos tener descanso, libertad. El mundo está deseoso de cosas buenas. Tal vez hemos sido bombardeados por las malas noticias. El enemigo quiere confundirnos. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban confundidos como ovejas sin pastor. En estos tiempos nos es necesario ser sensibles a la palabra del Señor, ser sensibles, ser vulnerables a Dios, porque tal vez la gente está siendo vulnerable al pecado, vulnerable a las malas noticias y no están siendo expuestas a la voluntad de Dios. Por eso la gente se está perdiendo y la gente, lo peor es que está muriendo sin Cristo. Y necesitamos ser aquellos obreros que llevan su palabra. Tú y yo somos los encargados de llevar las buenas noticias de salvación. Recuerda que somos portadores no de malas noticias, de chismes, de cosas que cambien a nuestros vecinos. Somos portadores de las buenas nuevas. Somos portadores de esas cosas maravillosas que solo Dios puede hacer en medio de su pueblo. Vamos a seguir leyendo allí en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Perdón, en Marcos 16, 15. Y dice así: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Nuestra misión es ir y predicar, ir y pregonar las buenas noticias. Nosotros somos los encargados de divulgar la palabra del Señor. Tú y yo somos esas personas encargadas de anunciar las buenas nuevas de salvación. El mundo está deseoso de eso. Tú y yo somos los elegidos por el Señor. Tal vez al ver que nuestros familiares están a salvo, hemos estado bien, nos sentimos cómodos, estamos en nuestra zona de confort porque la bendición nos ha alcanzado y la palabra del Señor nos da esa promesa de que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero no nos tocarán. Y nuestro corazón no está siendo empático con la gente. Algo que se ha perdido en estos tiempos es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía la empatía es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra. Tal vez tú y yo estamos bien porque hemos sido privilegiados porque conocemos al Señor y no necesitamos o pensamos que estamos tan cómodos que no nos es necesario, no nos es vital ir y predicar la palabra. Pero muchos están muriendo sin Cristo, muchos están perdiendo la esperanza. Afuera hay gente desconsolada, afuera hay gente quebrantada, afuera hay gente necesitada de esa palabra que traerá refrigerio a su cuerpo. Pero no podemos quedarnos callados. La palabra dice que nos es necesario ir y predicar el evangelio. Tú y yo fuimos elegidos por el Señor para pregonar la palabra. No te quedes en tu zona de confort. Tal vez es fácil estar ahí.
siendo parte del montón. Estamos siendo cristianos que se camuflan en su entorno, pero nosotros somos diferentes. Tenemos el ADN de Cristo. Tú y yo somos elegidos por el Señor. Y el Señor nos eligió porque vio en cada uno de nosotros la capacidad de pregonar su palabra. No podemos quedarnos callados, ni podemos dejar de tener empatía por los demás. Tenemos que empezar a tener esa capacidad de sentir lo que sienten los demás. La gente se está muriendo sin Cristo, la gente no tiene esperanza porque la enfermedad llega y les trae tribulación. La gente piensa que no hay solución, pero la solución es Cristo. Y tú y yo no podemos quedarnos callados. Mi invitación es a que busquemos al Señor de todo corazón. Recuerden el título de nuestra predicación, que es Hombres y Mujeres de Guerra. Los hombres y mujeres de guerra son los que siempre están listos, los que están preparados. ¿Recuerdan esa historia allí en Nehemías donde el pueblo debía estar listo? Debía tener ceñidas sus vestiduras, debían tener sus armas y debían comer vestidos y estar preparados para la guerra. Nosotros debemos ser así, debemos estar siempre preparados para llevar la palabra del Señor. Esto es una guerra y el enemigo no puede ganarnos. Somos nosotros más que vencedores en el nombre de Cristo. El Señor nos da la victoria y Él nos ha dado estrategias innumerables, pero tal vez hemos desperdiciado la oportunidad y tal vez hemos olvidado cosas que el Señor nos ha dado. Es hora de desempolvar nuestra relación con Dios. Tener una verdadera comunión con Dios es la que nos capacita y nos permite seguir adelante. Tú y yo somos la respuesta para muchos y no debemos quedarnos callados. Quiero que por último leamos Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Somos esos mensajeros que ha escogido el Señor. Somos los mensajeros de Dios y debemos ocupar nuestro lugar. Debemos ocupar nuestro lugar en esta tierra, que es pregonar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos insta a llevar su palabra. Recuerden lo que nos dice el Señor en su palabra, que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y tú y yo somos los encargados de llevar ese conocimiento, de llevar las buenas nuevas de salvación. Recuerdo algo peculiar en la palabra del Señor y lo que hacía que esa mujer dijera que si tan solo tocara el borde de su manto sería sano. El manto no era milagroso, el milagro estaba en Jesús, el milagro fluía de Jesús y era para todo aquel que se acercaba a Él. Por eso necesitamos que el pueblo se acerque a Jesús, para que puedan recibir esa gracia, esa misericordia que Dios tiene para todos nosotros. Recordemos que por medio de Él tenemos acceso no solamente a esa sanidad, sino a esa vida eterna, a lo más maravilloso que podemos tener como seres humanos, que es el perdón de nuestros pecados y que nos sea otorgada la vida eterna. Recuerda, tú y yo somos esos obreros, tú y yo somos los encargados, tú y yo somos los mensajeros, tú y yo somos aquellos encargados de pregonar el Evangelio. Y recuerda, todo está solamente en tus manos. El Señor quiere usarte de una manera especial y tal vez has sentido que has quedado relegado, pero es hora de que ocupes tu lugar. En la guerra siempre los hombres y las mujeres estaban listos para la batalla. No se sabía en cuál momento se desatara el caos y llegara la batalla, pero para ser victoriosos debemos estar preparados. En esta noche vamos a orar pidiéndole al Señor que Él sea orando de una manera especial, que Él nos use conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos en Cristo, para todos aquellos que ven esta predicación, esta palabra, Señor. Yo te pido que seas tú obrando de una manera especial, Señor, que seas transformando nuestra vida, que tu palabra nos mueva, poderoso Jehová, de una manera sobrenatural, Señor, que entendamos que somos, amado Jehová, encargados a llevar tu palabra a las naciones, llevar tu palabra a nuestros vecinos, aquel que la necesita, Señor. Yo te pido, poderoso Rey, que seas tú obrando de una manera especial sobre cada vida, Señor, que seamos más empáticos con los demás, Señor, que no nos acostumbremos a vivir en el caos. El Señor todo lo llamó al orden y creo yo que tú y yo hemos sido llamados para llevar la palabra de salvación a aquel que lo necesita. Y recuerda, tú y yo somos portadores de buenas noticias.